Cuando el Republic P-47 Thunderbolt rugió por primera vez en los cielos europeos, los pilotos alemanes no sabían muy bien qué pensar de él. Enorme, pesado y a diferencia de los ágiles cazas a los que estaban acostumbrados, rápidamente fue ridiculizado como una puerta de granero voladora. Sin embargo, lo que parecía un gigante torpe pronto se reveló como uno de los depredadores más formidables de la guerra. Con una velocidad de picado vertiginosa, una potencia de fuego devastadora y una robusta durabilidad, el Jak se ganó tanto el miedo como el respeto de la Luftwaffe. Esta es la impactante verdad de lo que Alemania realmente pensaba del P-47. Desde los primeros encuentros hasta el impacto duradero, Alemania se enfrenta al Jak. El P-47 Thunderbolt hizo su debut en combate sobre Europa a principios de 1943. A primera vista, los pilotos de la Luftwaffe no podían creer que un avión tan grande estuviera diseñado para el combate aéreo. Con casi el doble de peso que el Bf-109 y el FW-190, y con su amplio fuselaje y su voluminosa estructura, parecía un blanco fácil. Muchos pilotos alemanes lo descartaron de plano, asumiendo que correría la misma suerte que otros cazas estadounidenses con sobrepeso que ya habían derrotado. Los informes de inteligencia incluso minimizaron sus capacidades, calificándolo de bestia voraz de combustible con pocas probabilidades de sobrevivir a combates prolongados contra los ágiles interceptores alemanes. Pero las apariencias engañaban. Las primeras misiones del Jak escoltando bombarderos en el espacio aéreo alemán comenzaron a revelar sus puntos fuertes ocultos. Cuando los cazas alemanes se lanzaban en picado sobre formaciones de bombarderos, los P-47 lo hacían más rápido. Su velocidad en picado era inigualable, y los pilotos de la Luftwaffe pronto descubrieron que perseguir a un Thunderbolt cuesta abajo era casi un suicidio. Peor aún, las ametralladoras Browning de calibre 850 del Jak tenían suficiente potencia de fuego para destrozar incluso al resistente FW-190. Los pilotos que alguna vez pensaron que el Thunderbolt era demasiado torpe se sorprendieron al verlo regresar de misiones plagado de impactos de bala, aún con fuerza. Poco a poco, las percepciones comenzaron a cambiar. Los alemanes se dieron cuenta de que, si bien el P-47 no podía superar a sus cazas en un combate aéreo, no lo necesitaba. Podía ascender, descender en picado y soportar castigos de formas que la Luftwaffe no había previsto. La puerta del granero volador de repente dejó de parecer tan ridícula. Parecía peligrosa. Impacto técnico, potencia, velocidad y potencia de fuego. Bajo su voluminoso exterior, el P-47 Thunderbolt albergaba una ingeniería que dejó atónitos a los analistas alemanes. En su núcleo se encontraba el Pratt & Whitney R2800 WASP, un motor radial de 18 cilindros que generaba más de 2000 caballos de fuerza. Acoplado a un sofisticado sistema de turbocompresor, el motor podía operar a altitudes superiores a los 9150 metros manteniendo un rendimiento excepcional. Esto fue un shock para la Luftwaffe, cuyos FW-19 y Bf-109 comenzaron a tener dificultades a esas alturas. En vuelo nivelado, el Thunderbolt podía alcanzar velocidades superiores a los 690 km por hora. Más rápido de lo que muchos cazas alemanes esperaban de un peso pesado estadounidense. Pero su verdadera ventaja residía en los picados. El Jak podía descender a más de 800 km por hora sin perder el control. Algo que aterrorizaba a los pilotos alemanes al darse cuenta de que sus aviones corrían el riesgo de desintegrarse a tales velocidades. Esta superioridad en picado permitía a los pilotos del Thunderbolt dictar los combates, atacar con fuerza desde arriba y luego escapar antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Su potencia de fuego fue otra revelación. Con 8 ametralladoras de medio quinto calibre concentradas en las alas, el P-47 desataba devastadoras ráfagas capaces de destrozar cualquier terreno o incluso objetivos terrestres fuertemente blindados. Los pilotos alemanes notaron rápidamente la capacidad del Thunderbolt para atravesar aviones con una ráfaga corta. Los informes de inteligencia comenzaron a advertir que la exposición prolongada a sus cañones era fatal. La durabilidad completaba el impacto. Mientras que los cazas alemanes priorizaban la maniobrabilidad, el Thunderbolt priorizaba la supervivencia. Su enorme fuselaje absorbía el impacto,
capaz de derribar aviones más ligeros al instante. Los ases de la Luftwaffe contaban cómo acribillaban a Thunderbolts solo para verlos regresar a la base con dificultad, dejando una estela de humo. Lo que al principio parecía un gigante descomunal se reveló como un adversario veloz, fuertemente armado y casi indestructible. El impacto técnico del aparato fue innegable. Redefinió lo que un avión pesado podía lograr en el combate aéreo. El desarrollo, desde un concepto controvertido hasta convertirse en una bestia de combate, tuvo sus dificultades. El camino del P-47 para convertirse en la pesadilla de la Luftwaffe fue todo menos sencillo. Cuando Republic Aviation presentó el diseño por primera vez en 1940, muchos en las fuerzas aéreas del ejército de los EU se mostraron escépticos. El avión era enorme en comparación con los cazas existentes, alcanzando más de 10 toneladas a plena carga. Los críticos lo calificaron de poco práctico, demasiado pesado para competir en una guerra definida por ágiles máquinas de combate aéreo. Incluso dentro de las filas estadounidenses, algunos presionaron para abandonar el diseño en favor de cazas monomotores de eficacia probada como el P-40. Los primeros vuelos de prueba parecieron justificar esas dudas. El primer prototipo sufría de sobrecalentamiento del motor, bajas tasas de ascenso e inestabilidad a gran altitud. Los ingenieros lucharon por integrar el enorme motor R28000 y su complejo sistema de turbocompresor, lo que exigió un extenso trabajo de conductos y aumentó aún más el tamaño del avión. Cada corrección añadía peso, alejando aún más el cañón del perfil elegante y ágil que muchos creían que necesitaba un caza. Pero Republic Aviation se negó a rendirse. Los ingenieros rediseñaron los sistemas de refrigeración, optimizaron las tomas de aire de los supercargadores y reforzaron la estructura. El resultado fue un caza que, si bien no era ágil, podía competir donde otros fallaban. Para 1942, el Thunderbolt se había convertido en una bestia de gran altitud, capaz de descender en picado más rápido y sobrevivir más tiempo que cualquier otro modelo del arsenal estadounidense. Alemania no vio la lucha entre bastidores. Solo vio el resultado. Para cuando el cañón apareció con fuerza sobre Europa en 1943, era un depredador refinado, no el prototipo defectuoso. Para los comandantes de la Luftwaffe, parecía como si Estados Unidos hubiera creado un nuevo tipo de caza de la noche a la mañana, uno diseñado no para superar en potencia a los aviones alemanes, sino para superarlos en duración y armamento. Combatir la realidad. Thunderbolt sobre Europa. La verdadera prueba del P-47 llegó en los cielos de la Europa ocupada. Al principio, los pilotos alemanes lo abordaron con la misma confianza que tenían ante los cazas estadounidenses anteriores. La Luftwaffe creía que sus Messerschmitt Bf-109 y Fowler-Wolf FW-190 podían maniobrar con facilidad contra el voluminoso Jag. Pero el combate pronto demostró lo contrario. Los pilotos del Thunderbolt no intentaron igualar a los cazas alemanes en el giro de sus aviones. En cambio, explotaron las fortalezas, la altitud, la velocidad y la potencia de fuego del Jag. Utilizando tácticas de boom and zoom, se lanzaron en picado, desataron devastadoras ráfagas de fuego del calibre 12 y 50 y luego ascendieron hasta quedar fuera de su alcance. La Luftwaffe pronto comprendió que perseguir a un P-47 en retirada era inútil. Su velocidad en picado lo hacía casi intocable. Las tripulaciones de los bombarderos fueron de las primeras en apreciar el impacto del Jag. Antes de la llegada del P-47, las incursiones diurnas en Alemania eran masacres, con bombarderos sin escolta destrozados por interceptores. Una vez que los Thunderbolt comenzaron a realizar misiones de escolta, la situación cambió. Los cazas alemanes que se lanzaban en picado contra los bombarderos se vieron repentinamente atacados por cañones que descendían a toda velocidad. El papel del P-47 en ataque terrestre contribuyó aún más a su reputación. Los ametrallamientos con 8 ametralladoras pesadas devastaron líneas ferroviarias, convoys e incluso tanques. Las tropas alemanas en tierra comenzaron a referirse al Thunderbolt con temor, sabiendo que sus cañones podían aniquilar columnas enteras en minutos. A finales de 1943, los informes de inteligencia alemanes reconocieron al Thunderbolt como una seria amenaza.
Si bien no era tan maniobrable como el Bf-109, era rápido, letal y casi indestructible en combate. Los ases de la Luftwaffe, que lo subestimaron, a menudo pagaron las consecuencias. El avión de puerta de granero volador había demostrado ser un monstruo, transformando la guerra aérea en Europa y obligando a Alemania a adaptarse. Testimonios de pilotos alemanes e informes de inteligencia. A medida que la presencia del P-47 crecía en Europa, también lo hacía el volumen de relatos alemanes que describían encuentros con él. Los primeros informes de inteligencia de la Luftwaffe habían descartado al Thunderbolt como inadecuado para operaciones de caza sostenidas, alegando su lentitud para ascender y su peso para superar en maniobrabilidad a un avión de combate o un avión de combate despiadado. Sin embargo, el campo de batalla contaba una historia muy distinta. Los pilotos comenzaron a presentar informes destacando su asombrosa capacidad de picado y advirtiendo que, una vez que un Thunderbolt conseguía ventaja en altitud, escapar era casi imposible. El as de la Luftwaffe, Ines Bear, comentó, según se informa, la frustración de enfrentarse a los Thunderbolt, calificándolos de rápidos en picado e imposibles de esquivar una vez atacados. Otros pilotos quedaron impactados por su resistencia. Los diarios de aviadores alemanes solían describir cómo disparaban docenas de proyectiles de cañón contra un P-47 solo para verlo alejarse pesadamente dejando una estela de humo, pero negándose a caer. Comparado con sus propios aviones, que priorizaban la agilidad pero sacrificaban la durabilidad, el Yak parecía casi indestructible. Las evaluaciones de inteligencia comenzaron a cambiar de tono a mediados de 1943. Anteriormente ridiculizado como un avión de combate de puerta de granero volador, el Yak ahora se clasificaba como un caza de escolta de alta velocidad y gran durabilidad que requería precaución. Algunos informes de la Luftwaffe incluso enfatizaban que los Thunderbolt eran más peligrosos en grupo, coordinando sus tácticas de auge y zoom con una eficiencia implacable. Esta combinación de trabajo en equipo, potencia de fuego y capacidad de supervivencia significaba que incluso los ases alemanes veteranos debían respetarlo. Para las fuerzas terrestres, el Thunderbolt se hizo rápidamente infame. Sus ametrallamientos le valieron el apodo de Jabo entre las tropas alemanas, abreviatura de bombardero dentado o cazabombardero. Los soldados de los frentes oriental y occidental temían por igual el rugido distintivo de su motor radial, sabiendo que a menudo le seguían cañones y bombas de calibre 850. A finales de 1943, el P-47 se había transformado, a ojos alemanes, de una curiosidad a una amenaza letal e inevitable. Impacto táctico y psicológico. Si bien los ingenieros alemanes admiraban los aspectos técnicos del P-47, su uso táctico era lo que realmente inquietaba a la Luftwaffe. Los pilotos estadounidenses habían aprendido por amarga experiencia a no luchar según los términos alemanes. En lugar de intentar duelos de giros, los escuadrones de Thunderbolt se ejercitaron incansablemente en tácticas de auge y zoom. A gran altitud, atacaban como halcones. Una ráfaga mortal desde el morro, seguida de un pronunciado ascenso para ponerse a salvo. Los pilotos alemanes se dieron cuenta rápidamente de que perseguir una jarra cuesta arriba era un suicidio, mientras que seguirla en picado suponía el riesgo de destrozar sus propios aviones. Esto obligó a la Luftwaffe a adaptarse. Las estrategias tradicionales de interceptación perdieron eficacia cuando los rayos escoltaron a los bombarderos en las profundidades de Alemania. Los P-47 podían sobrevivir a los cazas alemanes, sobrevolando las incursiones y luego picando con una precisión devastadora cuando aparecían los interceptores. La dependencia de la Luftwaffe de los Bf-109 y Fw-190 de corto alcance de repente pareció obsoleta contra un enemigo que podía mantenerse en combate durante más tiempo, dictar cuándo atacar y retirarse a voluntad. El impacto psicológico en los pilotos alemanes fue significativo. Muchos veteranos de la Luftwaffe entraron en combate confiados en la superioridad de sus máquinas y su experiencia. Sin embargo, contra el P-47, la confianza se convirtió en vacilación. Los relatos describen a pilotos conteniéndose, temerosos de ser atraídos a una picada a la que no podrían sobrevivir o a una persecución en ascenso que no podrían ganar. Incluso los ases más experimentados comenzaron a mostrar moderación, eligiendo los enfrentamientos con más cuidado que antes.
Para las fuerzas terrestres, el Jak se convirtió en sinónimo de destrucción. Su capacidad para ametrallar convoys, líneas ferroviarias y columnas blindadas añadió otra capa de terror. Los soldados alemanes llegaron a temer la visión del caza de alas anchas tanto como a los bombarderos que sobrevolaban. El P-47 había obligado tanto a la Luftwaffe como a la Wehrmacht a replantearse sus suposiciones sobre el poder aéreo estadounidense, no solo por su potencia de fuego, sino por el desgaste diario de la moral, legado e influencia duradera. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el P-47 Thunderbolt se había labrado la reputación de ser uno de los cazas más temidos y respetados de Europa. Para Alemania, representó un punto de inflexión. Lo que comenzó como una burla a un diseño estadounidense desgarbado se convirtió en un reconocimiento a regañadientes de que el Jak había cambiado la naturaleza misma de la guerra aérea. No era el avión más maniobrable ni el más elegante, pero demostró que la velocidad, la durabilidad y la potencia de fuego podían superar la agilidad. La Luftwaffe tuvo dificultades para contrarrestarlo con eficacia. Los interceptores de corto alcance como el Bf-109 eran poco adecuados para combates prolongados, e incluso el formidable FW-190 no podía igualar su capacidad de picado. La presencia del P-47 en misiones de escolta implicaba que las incursiones de bombarderos sobre Alemania, una vez que se producían masacres, se volvían cada vez más difíciles de sobrevivir. Esto alteró el equilibrio del poder aéreo, desangrando a las unidades de caza alemanas y debilitando sus defensas. En tierra, su papel como cazabombardero devastó las líneas de suministro, debilitando aún más el esfuerzo bélico alemán. Para los estadounidenses, el Jak consolidó una nueva filosofía de combate aéreo. En lugar de buscar solo la agilidad, los diseñadores adoptaron la robustez, la gran potencia de fuego y la versatilidad. Estas características influyeron en cazas de posguerra como el F-86 Sabre, que transmitió las lecciones de velocidad y durabilidad a la era de los reactores. La experiencia alemana con el Jak también transformó su propia mentalidad, ya que los ingenieros consideraban cómo equilibrar la capacidad de supervivencia con el rendimiento en sus proyectos de finales de la guerra. Incluso décadas después, los veteranos alemanes hablaban del P-47 con respeto. Lo recordaban no solo como un oponente, sino como un símbolo del poderío industrial y la innovación táctica estadounidenses. Hoy, con solo unos pocos Thunderbolt aún en vuelo, su rugido atronador recuerda al público la máquina que ayudó a romper la espalda de la Luftwaffe. El legado del Jak perdura como prueba de que la potencia y la persistencia pueden reescribir las reglas de la guerra. El P-47 Thunderbolt fue más que un simple caza aliado. Fue una declaración de intenciones. Alemania comenzó la guerra convencida de que la agilidad y la precisión siempre triunfarían. El Jak destrozó esa ilusión. Era pesado, era ruidoso, y fue devastadoramente efectivo. En el aire, sobrevivió a los interceptores alemanes. En tierra, destrozó las líneas de suministro. Para la Luftwaffe, el Thunderbolt no era solo una molestia. Fue un depredador implacable que simbolizó la capacidad de Estados Unidos para adaptarse y superar a sus adversarios. Incluso décadas después, los veteranos alemanes recordaban la jarra con una mezcla de frustración y respeto. Ha demostrado que las guerras no siempre se ganan con elegancia, sino con poder, resiliencia y determinación.